Hoy es un día muy especial, volvimos del retiro hace 8 días que estuvimos, te extrañamos a Yarlín, extrañamos a las que no pudieron ir, a Martica, pero bueno, sabemos que Dios nos trajo también para compartir con ustedes lo que Dios hizo en nosotros, porque pues extiende la bendición. Y quiero empezar este tiempo contándoles a qué nos llevó Dios. Dios nos llevó en un tiempo que no esperábamos, no lo planeamos nosotros, pero fue un tiempo en que vimos allá cómo Dios nos habló, cómo Dios nos confrontó, cómo Dios nos exhortó, cómo Dios aún nos consoló, nos enseñó y nos animó a venir y continuar, ¿no? Porque más que 3 días, ojalá esos 3 días fueran eternos, ¿no? Fuera mucho tiempo allá, ¿sí? Donde no hay de pronto la realidad de la vida, pero todas sabíamos que teníamos que regresar el lunes, no solamente a la realidad, sino a hacer lo que Dios nos mandó. Y cosas muy lindas Dios nos habló, nos llevó para abrir nuestros ojos, nos llevó para que entendiéramos y pudiéramos ser conscientes a la tarea que Dios nos ha llamado, no solamente como mujeres de Dios, sino como mamás, como esposas, como amigas, como siervas, en cada área que Dios nos tiene y nos está levantando, qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y quería hacernos conscientes de qué quiere con nuestras vidas, ¿no? Dios nos habló que este tiempo era necesario e importante, ¿no? Para su propósito y cómo cada uno de nosotros cumplimos un propósito especial, con un papel especial en el propósito de Dios, cómo cada uno de nosotros hacemos parte de ese plan que Dios tiene por cumplirse, ¿no? Pero hay algo muy lindo y es que Dios nos habló que no somos indispensables, porque vamos a verlo, pero sí somos importantes. Y eso es algo que Dios quiere hoy hablarnos y extendemos a la casa. No somos indispensables. Si tú no te levantas, Dios puede levantar a alguien, lo vamos a ver en la palabra. Pero lo lindo de Dios es que no nos dice, tú no quieres, pues levanta a otro y punto. No, nos insiste, nos anima, nos motiva a, ocupa tu lugar, tengo un lugar para ti. Permite mi obra en ti para que se pueda cumplir el propósito de Dios con nuestras vidas. Vamos a ir rápidamente a Esther 4. Y vamos a ver lo que les estoy diciendo para que no piensen que de pronto yo me lo estoy inventando, sino que podamos ver lo que Dios nos habló en ese lugar, cómo no somos indispensables, pero sí somos importantes en el propósito de Dios. Esther 4:14 fue la palabra rema, por decirlo así, que se usó para este tiempo del retiro. Fue para nosotras de sorpresa porque estábamos estudiando en las mujeres que estamos en nuestro devocional, estábamos estudiando el libro de Esther. Cuando supimos del tiempo del retiro, vimos a un Dios cómo trajo a la pastora para confirmarle ese tiempo, y allá vimos cómo Dios nos habló, ¿no? De una sola historia, aunque todos pensábamos que íbamos a hablar de lo mismo, vimos cómo a través de cada mujer y cada circunstancia que vivimos, Dios nos habló algo diferente, porque así es Dios, nos habla conforme a la necesidad que hay en nuestro corazón. Y dice Esther 4:14, bueno, no sé, creo que todos conocemos la historia de Esther, ¿no? Una mujer, una niña huérfana, una niña que es cuidada por su tío, por Mardoqueo, que es levantada y luego es una aspirante, ¿no? Al trono. Dios la levanta para poder ser reina, pero más que ser reina, Dios tenía un propósito con ella. Y era salvar, preservar su pueblo, ¿no? Y así es algo que tenemos que entender nosotros. Más que Dios levantarnos y traernos y salvarnos, Dios tiene un propósito más allá que eso. Si era un propósito de Dios llevarla al reino, y seguramente le dejó disfrutar muchas cosas en el reinado mientras ella estuvo allí. Pero más que pensar en ella, Dios estaba pensando en preservar un propósito, una casa, una familia. Y en eso ha pensado Dios en nosotros, ¿sí? Ustedes como varones, nosotras como mujeres, Dios tiene un propósito y por eso nos ha puesto en el lugar donde estamos, en la casa en donde estamos, en el trabajo donde estamos. Fue muy lindo ver cómo Dios nos habló de cosas como el respeto a la autoridad, no solamente a nuestra autoridad espiritual, sino en nuestros trabajos, cómo tenemos que sujetarnos a nuestros jefes, nos gusten o no nos gusten, porque es lo que agrada a Dios. Cómo Dios como mujeres nos llama a honrar a nuestros esposos, porque son las cabezas que Dios ha puesto, sean como sean, tenemos que sujetarnos y Dios obrará en sus corazones, ¿no? Pero tenemos que ser mujeres que cumplamos con la palabra de Dios. Y dice Esther 4:14. Viene un decreto de muerte, donde Amán se levanta y va con el rey, y viene el decreto de que van a matar a todos los judíos, y Esther, pensando que estaba dentro, pues dijo, eso no me toca a mí, ¿no? Y viene aquí esta palabra y dice que Mardoqueo le manda a decir a Esther, oye, está pasando esto, tú que estás adentro tienes que hacer algo. Y Mardoqueo la confronta, y quiero que vean esto, y dice Mardoqueo,
En el 13 dice, Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther: no te creas que por estar en el palacio estarás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de otro lugar, de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Y es lo que les decía, Dios confronta a Esther y nos confrontó este fin de semana diciéndonos, tienes que levantarte, hay una tarea para ti, para este tiempo. Dios nos habló no solamente de la tarea que tenemos que cumplir, sino de que este es el tiempo donde tenemos que hacer la tarea, este es el tiempo. Tal vez hemos esperado y hemos dicho no, cuando más adelante, después, cuando todo se dé. Pero Dios nos confirmó y nos hablaba el fin de semana, este es el tiempo donde tenemos que levantarnos para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, amén. Entonces eso es lo lindo, ¿no? Nos toca hacer a nosotros una parte, nos corresponde levantarnos y hacer una parte. Dios nos ha llamado, Dios nos ha limpiado, pero hay una parte que nos corresponde hacer a nosotros, ¿no? Me parece increíble como lo dice acá, Dios traerá liberación por otro lugar. Dios cumplirá el propósito, porque el propósito de Dios se va a cumplir para que su nombre sea exaltado, ¿no? Para que lo que Él ha dicho veamos que es veraz. Pero qué triste sería que Dios cumpla su propósito sin nosotros. Y hoy Dios nos está diciendo, hay una oportunidad, levántate, quiero cumplir el propósito que tengo planeado y tú haces parte importante de este propósito, ¿no? Dice acá que la confrontación que le hace Mardoqueo es, ¿tú crees que estando allá no te va a pasar nada? Dice, pero tú y tus parientes, dice, de algún lado vendrá liberación, pero tú y tu casa o tú y tus parientes morirán. Y era algo que yo he anotado acá anoche y es, si no hacemos lo que nos toca a nosotros, fue lo que Dios nos habló, nosotros y nuestras casas perecerán. Y yo les pregunto, ¿cuántos quieren eso? Que sus casas perezcan. Entonces yo, seguro que nadie diría, ¿no? Pero es una realidad que tenemos que empezar a ver y pedirle a Dios que nos traiga esa conciencia, que abra nuestros ojos, porque nuestras casas pueden estar pereciendo. Nosotros y nuestras casas podemos perecer si no nos levantamos y atendemos lo que Dios nos está hablando. Amén. Ninguno quiere, como les decía ahorita, ¿no? Ninguno quiere que su casa perezca, pero sin embargo nos hemos quedado ahí, esperando que algo pase, que Dios haga una parte, ¿no? Y no hemos hecho lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y nosotros somos responsables de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. La pregunta es, ¿qué te ha mandado a hacer Dios? A veces pensamos que solamente el único servicio o lo único que Dios nos manda a hacer es tal vez servir en su iglesia. Pero no, tal vez Dios nos ha mandado a perdonar, tal vez Dios nos ha mandado a organizarnos en nuestras finanzas, tal vez Dios nos ha mandado a ser las mamás que nuestros hijos necesitan, a ser los esposos que nuestras casas necesitan. ¿A qué te ha mandado este tiempo Dios? Porque este es el tiempo de poner por obra lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos habló a través hace un tiempo, me recuerdo la última vez que compartí, Dios nos habló en Ageo, ¿no? Nos dijo que estábamos dormidos y que iba a despertar el espíritu para que volviéramos a retomar, a edificar su casa, porque habíamos descuidado lo que Él nos había mandado a hacer, por estar pensando en nosotros, por estar cuidando nuestras casas, por estar aterzonando nuestras casas, edificando lo nuestro, pensando en lo nuestro. Habíamos descuidado lo que realmente tenía trascendencia y lo que Él quería que hiciéramos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? La pregunta es, ya han pasado varios meses, la pregunta es, ¿qué ha pasado desde que Dios nos habló eso? ¿Has empezado a poner por obra lo que Dios te ha mandado? Porque yo pensaba esta mañana y orando y en el retiro nos dimos cuenta, yo personalmente, tal vez lo comenté con Vivi o con alguien, le decía, es increíble todo lo que Dios nos ha hablado como casa. Es increíble toda la palabra que Dios nos ha dado, es increíble cómo Dios nos ha inquietado, cómo Dios nos ha guiado, cómo Dios nos ha instruido. La pregunta es, ¿hemos tenido el corazón para poner por obra lo que Dios nos ha hablado? ¿Ya estás haciendo lo que Dios te habló en la prédica pasada, en la pasada? Porque la palabra de Dios no solamente viene a nuestro corazón para que la escuchemos, salgamos y ¡ay sí, qué lindo!, sino para que la pongamos por obra. Y yo ponía esa pregunta, ¿qué ha pasado desde el día que Dios nos habló que tenemos que despertar? ¿Ya despertamos o seguimos durmiendo? Y vamos a ver lo que Dios nos quiera hablar hoy. La reina Esther estaba cómoda, ¿no? Hablamos hace este tiempo que hemos hablado de Esther, vimos cómo Esther estaba cómoda dentro del palacio del rey. Ella pensaba que al estar adentro pues todo iba a estar bien, ¿no? Su contorno, todo pues estaba tranquilo, estaba cómoda. No entendía
para qué era el propósito por el cual Dios la llevó allá. Aunque estaba allá, aunque Dios la llevó allá, ella no entendía para qué Dios la llevó, ¿no? Dios nos ha traído. Dios salió a nuestro encuentro y nos trajo. Él mismo nos ha preparado para estar acá, pero tal vez estamos sin entender lo que Dios quiere para nuestras vidas, sin entender lo que tenemos que empezar a hacer. Tal vez estamos como la reina Esther, ¿no? Ella estaba pensando, ¿no?, que estaba dentro de esas 4 paredes, o bueno, seguro el palacio tenía más que 4 paredes, pero estando dentro del palacio ella dijo, ya, estoy tranquila, estoy bien, y ahí se acomodó. Y eso no es nada diferente a lo que hoy podemos mirar en nuestra casa, en nuestras vidas. Tal vez nos hemos acomodado a estar entre estas 4 paredes, ¿no? Yo ponía acá algo y es, ¿cómo Dios te trajo acá a casa? Recuerda eso. ¿Qué hizo Dios para traerte? No solo a este lugar, sino para traerte a sus pies. ¿Qué hizo Dios? Dios suscitó seguramente circunstancias que doblegaron tu corazón, que te hicieron entender que tenías que caminar con Dios, que tenías que volverte, que estabas lejos. Pero después de que volviste, ¿qué has hecho? Porque eso le pasó a Esther. Dios la lleva de una manera muy especial. Ella tiene un corazón muy lindo. Dios la enseña. Dios le permite ocupar un lugar prominente en el reino. Pero después de eso, ¿qué? Y esa es la pregunta que Dios me decía. Después de que Dios te trajo, yo no sé cuántos años llevas en el Evangelio. Unos llevamos 1, otros 2, otros 3, otros semanas, otros llevamos años. Pero ¿qué ha pasado desde el día en que Dios nos trajo a su presencia, a su reino? Que otra vez nos introdujo. ¿Qué ha pasado con nuestras vidas? ¿Somos los mismos? ¿O tal vez estamos acomodados como lo hizo la reina Esther? ¿Qué ha pasado después de eso? ¿Te lo has preguntado, Señor? ¿Te has sentado a pensar, bueno, me trajiste, ¿y qué ha pasado con mi vida? Hoy es tiempo que nos preguntemos esto. Lo primero que hoy vamos a hablar, lo primero que Dios nos quiere confrontar es cómo estamos cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es tu condición actual? ¿Sí? Porque cuando vinimos al Señor teníamos una condición, tal vez Dios la cambió, tal vez Dios abrió nuestros ojos, nos acercamos y nuestra circunstancia tal vez cambió, pero la pregunta es ¿cómo estamos hoy? ¿Cuál es nuestra condición actual? ¿Estamos dormidos? ¿Estamos despertando? Porque Dios nos ha dicho despiértate. Y si Dios nos ha hablado que nos despertemos es porque Él sabe que estamos dormidos. Entonces, ¿nos estamos despertando o estamos muertos? Que es otra posibilidad. Y hoy vamos a verlo a través de la luz de la palabra y vamos a confrontar cuál es nuestra condición. Porque tal vez hemos andado entre muertos, ¿no? Estando muertos, pensando que no estamos muertos. O hemos estado dormidos, pensando que no estamos dormidos, pero realmente hoy Dios quiere confrontarnos que estamos dormidos, ¿no? Caminando como sonámbulos. Nos levantamos y no sabemos lo que hacemos, pero creemos que estamos haciéndolo bien. Esther estaba dormida espiritualmente, sus sentidos, a pesar de que estaba dentro del palacio, sus sentidos espirituales, a causa de la comodidad que ella estaba viviendo, a causa del confort que ella tenía, estaban tal vez apagados. Yo pensaba y yo decía, bueno, si es la oportunidad de alguien que no tuvo cosas, porque pues si ser papá de 2 es difícil que uno le den todo, no tener papás debe ser más difícil, ¿no? Y pienso que era la oportunidad para ella decir, satisfago todos mis deseos, todo lo que no tuve, todos los vestidos, todas las joyas, tantas cosas que al comienzo tal vez ella tuvo en poco, porque ella simplemente usó lo que le sugirieron para presentarse delante del rey. Y tal vez al comienzo ella tenía la intención correcta para acercarse a Dios, pero al pasar el tiempo, todo eso pudo haberla embelesado, como dicen por ahí, ¿no? Haberla seducido, haberla traído, hasta que pudo haberla llenado de ese deseo tal vez de aprovechar todo lo que tenía. Y tal vez muchos de nosotros estamos así, llegamos con la actitud correcta delante de Dios, venimos entendiendo a qué venimos, pero al pasar el tiempo nos vamos olvidando y nos vamos acomodando, nos vamos acostumbrando, nos vamos confundiendo, ya ni siquiera sabemos. Estamos aquí, pero no sabemos si somos de aquí o somos de allá. Estamos simplemente aquí, es lo único que sabemos. Pero vamos a ver a través de la palabra cómo Dios va a confrontarnos el día de hoy. Mientras estaba pasando algo afuera, mientras Esther estaba en el palacio, afuera estaban pasando el decreto, estaban pasando cosas difíciles, alguien estaba planeando qué hacer con su pueblo, con su vida, y ella ni siquiera se daba cuenta, ¿no? En ese tiempo, mientras ella pensaba solamente en ella tal vez, no se daba cuenta que estaba pasando afuera, ¿no? Estaba, y lo decíamos hace 8 días, hace 15 días, hace 8 días, estaba tan cerca al rey, pero no lo suficiente, ¿no? Para saber qué estaba pasando. Y es algo que nos ha pasado. Estamos aquí en casa, estamos cerca al rey,
pero no lo suficiente para que nuestros sentidos estén despiertos y podamos ver y podamos entender lo que Dios quiere que entendamos. Nuestros sentidos espirituales han estado dormidos, nuestro discernimiento está dormido, no tenemos el olfato del Señor para poder saber qué está pasando y qué quiere que hagamos, cómo quiere que actuemos, ¿no? Hay algo que me parecía increíble mientras leía la historia de Esther y es que el tiempo pasaba. Y así ha pasado el tiempo aquí, el tiempo pasa, ¿no? Entendamos o no entendamos, hagamos o no hagamos, el tiempo continúa pasando, ¿no? ¿Hace cuánto? Si miramos atrás, nosotros, yo puedo decir, conocí a los 14, hace casi 20 años, el siguiente año cumplo 20 años de haber conocido el Evangelio, de haber llegado a una iglesia. Yo, 20 años, ¿a qué horas pasaron 20 años? Pasan así. Y el tiempo es hoy, por eso Dios nos quiere hablar. Mientras Esther estaba haciendo sus cosas, mientras hemos estado haciendo nuestra vida y nuestras cosas, el tiempo ha estado pasando. Y Dios nos quiere hablar que el tiempo es hoy, porque estamos en tiempos malos, ¿no? Estamos en tiempos difíciles. ¿Qué vamos a hacer tú y yo para levantarnos? ¿Qué vamos a hacer para despertarnos? Dios no quiere que pase más el tiempo. Dios quiere que nos despertemos y hoy empecemos a actuar en lo que Dios nos ha hablado que tenemos que actuar, ¿no? Lo que estaba pasando con Esther no era nada diferente a la actualidad. Lo que está pasando a nosotros, ¿no? Si miramos a nuestro lado, tal vez estamos los mismos y muchos estamos en lo mismo. Y era algo que Dios ponía en mi corazón esta mañana. Mira el que está a su lado. ¿Ve a alguien diferente? Bueno, hoy vemos a Verónica, a alguien diferente. Pero normalmente estamos viniendo los mismos. Y es algo que Dios quiere confrontarnos. Y me parece bien cuando el pastor empezó diciéndonos, seamos ordenados, lleguemos temprano, ubiquemos adelante. Sí, ayer vino un amigo que nos vendió unas Biblias para los niños y nos decía, es tan difícil atender pueblo cristiano, es muy difícil, son los que más pelean, son los que menos quieren pagar, gritan, se desordenan y qué triste, ¿no? Que tengamos que decir hoy eso, ¿no? Llegamos tarde, a veces venimos, a veces no venimos, no nos importa, no le damos la importancia a lo que Dios quiere hacer. Y yo pensaba esta mañana eso, si miramos, el problema no es que cada vez hayan más sillas desocupadas, porque finalmente no se trata esto de multitud. Necesitamos que los que estemos tengamos corazón para hacer lo que Dios nos ha dicho. Si Dios sigue añadiendo, gloria a Dios, porque finalmente se añaden para el reino de Dios, ¿no? Dios irá añadiendo, pero la pregunta es, si Dios añadiera muchos, nosotros los que estamos, ¿estaríamos listos para recibirlos, para enseñarles, para amarlos, para enseñarles con nuestro testimonio? O tal vez simplemente llegarían y se irían, tal vez como llegaron, porque no encontrarían en nosotros esa luz que tiene que alumbrar. Y eso estaba pasando con Esther, ¿no? Estaba ahí sin darse cuenta que estaba ahí el papel que estaba ocupando ella, que era tan importante, ¿no? Dentro del palacio, pero no sabía para qué estaba ahí, ¿no? Muchos de nosotros hemos esperado que algo pase, ¿no? Si miramos y solamente cada uno con Dios sabe cuánto ha crecido, cuánto ha caminado, cuánto ha avanzado. Y aquí no se trata de bueno, cuántos y veamos, porque finalmente esto no se ve, es muy difícil verlo tangiblemente, ¿no? Lo vemos cada uno, bueno, tenía que perdonar, pues ya he crecido en esto, aprendí a amar, ya estoy orando por esa persona, en las finanzas ya no me estoy endeudando, estoy esperando en Dios. En eso podemos ver qué tanto hemos crecido, estoy obedeciendo la palabra, estoy yendo al Señor para pedir perdón, confieso mis pecados, todo lo que tiene que ver con acercarnos y rendirnos. Ahí podríamos saber qué tanto hemos crecido, pero es algo importante que Dios ponía en mi corazón, y es que tal vez hemos estado esperando que algo pase, sin entender que la obra que Dios va a hacer en parte depende de nosotros, en disponernos y en hacer lo que Dios nos ha mandado. Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Él mismo nos seduce para que lo hagamos, pero ¿cuándo vamos a hacer lo que tenemos que hacer? Quisiéramos que Dios baje, ¿no? Y chévere hubiera sido que Dios hubiera mandado de pronto para que Esther no se expusiera, Dios hubiera mandado un ángel, otra persona, para que fuera y hablara con el rey. Pero Dios le dijo, tú tienes que hacerlo. Tú decides, o levanto a otra persona porque igual tengo que preservar a mi pueblo, o tú te levantas, solamente te voy a ayudar, te voy a animar, voy a actuar como Dios actuó, voy a hablarle al rey, voy a poner gracia. ¿Sí? Tal vez hemos esperado que Dios lo haga todo. Pero hoy quiero decirles, Dios no lo va a hacer todo. Hay una parte que tenemos que hacerla nosotros. Él la va a producir en nosotros, pero tenemos que hacerla nosotros. Nadie más que Esther, bueno, Dios sí podía levantar a otra persona, pero leyendo yo la historia pensaba en, nadie era más apto que ella, que estaba ya dentro del palacio, ¿sí?
Ya Dios había suscitado toda una historia y la había introducido en el palacio con un propósito. Nadie más que ella iba a tener un acceso, por decirlo así, fácil, ¿no? Aunque era prohibido, aunque tenía que esperar 30 días, aunque tenía que hacer todo el protocolo, si no la invitaba al rey la podían matar, todo lo que podía pasar, nadie más que ella podía entrar a apelar por su pueblo, a presentarse delante del rey. Y hoy quiero decirte algo, nadie más va a ir delante del rey por tu casa que tú. Nosotros podemos ayudarnos, nosotros podemos amarnos, entre todos como hermanos, llamarnos, visitarnos, orar los unos por los otros, como lo estamos haciendo los 15 minutos del día. Lo hacemos porque nos amamos y porque la palabra dice que unos con otros llevemos nuestras cargas, ¿no? Esas cargas son de todos y oramos los unos por los otros, pero nadie más que tú. Alguien más se puede presentar delante del rey por tu causa, por tu casa, por tu familia, por tus hijos. ¿Quién más lo va a hacer? Y era algo que Dios hablaba en nuestro corazón el fin de semana pasado. Pero si yo estoy dormido, no voy a poder ir delante del Señor, porque no voy a entender lo que tengo que hacer. Simplemente voy a estar cómodo, sentado, acostado, y ya vamos a ver lo que significa estar dormido. Por eso Dios necesitaba que Esther despertara. Y por eso hoy Dios nos quiere despertar a ti y a mí para que hagamos lo que tenemos que hacer por nuestras casas. Iglesia, escuchemos, Dios nos lo ha dicho, nuestras casas están en peligro, nuestros hijos están en peligro, estamos viviendo en tiempos malos, la iglesia tiene que levantarse. Esta iglesia, representa esa iglesia que está cómoda y dormida, nada diferente a lo que somos preparando el camino al Rey. Dios no se lo está hablando a otra casa, no lo está hablando a nosotros, estamos cómodos no solamente, y les decía ahorita, tenemos un tiempo, yo no sé si ustedes se acuerdan, donde todo esto era lleno y ya no sabemos qué hacer, traer más sillas. ¿Qué ha pasado con esas personas? ¿Cuántos hemos orado por ellos? Bueno, seguramente hemos pensado, Dios los lleva a otro lugar, gloria a Dios, que los lleve, que los levante. Finalmente son del Señor, no se trata de que llenemos este lugar, pero ¿cuántos nos hemos puesto a orar por ellos, a preguntarnos qué ha pasado con ellos? ¿Por qué no han vuelto? ¿Cuántos de nosotros hemos compartido y hemos sido luz para otros para que vengan? No por llenar este lugar, les digo, sino para que puedan venir a los pies del Señor, para que puedan conocer la luz. No lo hemos hecho porque hemos estado dormidos. El apóstol Pablo, y vamos a entrar ya en lo que Dios nos habló, y es el apóstol Pablo habla a una iglesia, a la iglesia de Éfeso, confrontándola de que está dormida, porque le dice que despierte, ¿no? Pero ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? ¿Por qué le dice que están dormidos y aún les dice que están muertos? ¿Por qué creen que pasa eso? Y vamos a verlo, ¿no? ¿A qué tipo de muerte se refiere? Y vamos a ir a Efesios 5. ¿Ya estamos en Efesios 5? Amén. Bueno, dice Efesios 5, por lo tanto, está haciendo una exhortación, está hablando, falta Verónica, está hablando a una iglesia exhortándoles, ¿no? Cómo deben ser padres, cómo deben ser hijos, cuál tiene que ser su comportamiento, cómo tienen que ser las esposas, cómo los esposos amar a las esposas, cómo tenemos que comportarnos como cristianos. Si ustedes van a casa y leen Efesios 4, por ejemplo, antes nos está diciendo cómo tenemos que comportarnos, ¿no? Como hijos de luz, cuál tiene que ser nuestro comportamiento, pero vamos a leer desde el 5. Dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que la desobedecen. No participen en las cosas que hace esta gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de estas cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Por eso dice,
Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es muy lindo ver cómo el apóstol confronta a una iglesia, ¿no? No está confrontando a un pueblo que está afuera, ¿no? Porque uno diría malas conversaciones, pecados sexuales, avaricia, idolatría. Eso lo de afuera, pero está confrontando a una iglesia. Es más, cuando yo leía, yo decía, Dios, tú nos has hablado este tiempo de la idolatría y nos has hecho examinar quién ocupa ese primer lugar en mi corazón. ¿Realmente le he quitado el lugar a Dios o Dios tiene el lugar? Estoy interesado en lo que a Dios le agrada para hacerlo, para ponerlo por obra. Y empieza él a hablarle de esto, ¿no? ¿Acaso no era un pueblo que ya conocía al Señor? ¿Acaso no era un pueblo que ya iba a la iglesia? ¿Por qué él les habla de esto? ¿Por qué él les confronta en esto? Porque ellos estaban viviendo esto, porque era necesario que fueran confrontados en esto. Y hoy tú y yo somos confrontados en esto porque es necesario. Dios conoce nuestros corazones. Tal vez hoy podríamos decir, bueno, o sea, no está pasando algo así visible en mi vida, pero vamos a ver cómo Dios confronta no solamente mis acciones, sino también mis intenciones, porque Dios es quien ve mi corazón. Y cómo en nosotros es necesario que la luz venga para que eso sea expuesto y podamos permitir la obra de Dios en nuestras vidas. Dice el versículo 8, dice, ¿dónde está el 8? Dice, bueno, le está hablando, ¿no? De no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Dice, no participen en las cosas que hace esta gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Cuando habla de la luz, hace referencia a la vida que proviene de la obra de Jesús, la obra que Cristo hace en mi corazón, la obra que Dios hace en mi vida. A eso está haciendo referencia la luz, ¿no? Cuando Él perdona mi vida, cuando Él me limpia del pecado, el Espíritu Santo empieza a guiar mi vida para que yo pueda agradarlo. Esa luz ya está en nosotros. Cuando hemos venido ya al Señor, ya no vivimos en tinieblas, dice la palabra, sino que vivimos ahora en luz, ¿no? Y dice que la luz, dice, ahora tienen la luz que proviene del Señor. Pero mientras yo leía esto ¿tenemos la luz o estamos viviendo en la luz? Porque tal vez muchos tenemos la luz, sabemos quién es Jesús. Jesús es la luz. La obra que Cristo hace en mí saca a la luz, ¿no? Ilumina mi pecado, lo evidencia, lo expone. ¿Para qué? ¿Para avergonzarme? No, para que se vaya de mi vida, para que yo pueda empezar a caminar como a Dios le agrada. Pero la pregunta es esa, ¿estamos en la luz? ¿O simplemente tenemos la luz y no estamos aplicándola a nuestra vida, no estamos permitiendo que esa luz obre en mi vida? El apóstol les está diciendo eso, les está diciendo, tienen la luz de Cristo en el corazón, vivan de acuerdo a esa luz. Si ustedes tienen la luz, ¿cómo deben vivir? De acuerdo a la luz, de acuerdo a como la palabra lo dice. Pero ¿por qué los confronta entonces con todos sus pecados? Porque no estaban viviendo en la luz. Y hoy Dios quiere que seamos confrontados de cómo estamos viviendo. Nuestras acciones son importantes, nuestra conducta es importante. Porque yo puedo decir, no importa, yo estoy en la iglesia, yo amo a Dios, yo pertenezco a Dios, soy hija de Dios, pero no estar viviendo como esa hija de Dios, no estar viviendo en la luz. Mi conducta revela realmente si la obra de la luz realmente se ha hecho manifiesta en mi vida. Por eso hoy tenemos que estar confrontándonos. Y yo ponía acá una pregunta, ¿cómo estamos viviendo actualmente, hermanos? ¿Hay gritería en nuestra casa? ¿Hay avaricia? ¿Hay orgullo? ¿Cómo estamos? Y los primeros confrontados somos nosotros. Mientras yo estudiaba esto y siempre le hemos pedido al Señor eso, habla nuestras vidas, porque de nada sirve que este mensaje lo expongamos a ustedes si primero no nos confrontamos. Dios nos está confrontando en este tiempo, nuestro temperamento, nuestro carácter. Tenemos que dar fruto en las cosas que aparentemente no importan, pero que realmente Dios está mirando, que ahí vamos a ver y ahí otros van a ver que realmente la obra de Dios se está haciendo en mi vida, ¿no? Dice, antes estábamos en tiniebla, en oscuridad, sin saber lo que hacíamos, ¿no? Caminábamos sin saber. Si íbamos afuera,
o si miramos nuestras familias, o si aún nos miramos a nosotros mismos, porque si aún andamos en tinieblas no sabemos cómo debemos andar. Pero si miramos las personas que aparentemente no somos nosotros, están viviendo en tinieblas, no saben hacia dónde ir, no saben cómo caminar. Le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es una realidad que podemos ver aún muy cerca a nosotros, que aún nosotros le estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. Qué pereza estar en la iglesia todos los días metidos. Qué pereza que se metan en mi vida. Qué pereza. Pues hoy les digo, la luz tiene que alumbrar a totalidad nuestras vidas, porque Dios no solamente quiere ser luz para unas áreas de nuestras vidas, las que se ven. Dios necesita ser luz en todo nuestro interior para que se exponga y para que podamos sacar y para que Él pueda hacer su obra completa en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué pasa cuando, y pensaba yo para poder ilustrar la palabra, qué pasa? Y se lo hemos estado enseñando a los niños. Les hemos estado enseñando este tiempo de ellos son hijos de luz, quién es la luz, por qué la luz es importante en sus vidas, quién va a guiar su camino. Hemos estado enseñando eso a los niños este tiempo y yo pensaba mientras hay un lugar oscuro y cuando llega la luz, ¿qué pasa? Se ilumina, ¿no? Las tinieblas se disipan, ya no pueden haber tinieblas, ¿no? Se revela lo que hay, ¿no? Si yo estoy en un lugar oscuro y no puedo ver, prendo la luz, sé ya que hay. Y tal vez hemos caminado por mucho tiempo en muchas áreas de nuestra vida así, a ciegas. Apenas como podemos, ¿no? Palpando. Y los niños ponían un ejemplo, porque yo les decía, bueno, cuando nos levantamos de la cama y vamos a ir al baño, tenemos que prender la luz. Hay muchas mamitas que les dejan una linternita o la lamparita para que si se van a parar, pues vayan y no se golpeen los pies o no se vayan a golpear. Pero muchos de ellos me decían, no, ya nos paramos así, ya vamos así. De hecho, Alejo me decía, vamos así al baño y podemos llegar porque conocemos la ruta. Y a veces hemos sido así nosotros. Nos hemos acostumbrado a andar en tinieblas. Es tan cómodo ya que nos podemos parar a hacer ciertas cosas aún estando en la oscuridad. Yo tampoco prendo la luz porque ya sé cuál es el camino a mi baño, sé cuántos pasos y de pronto estoy insegura, hago así para no golpearme el dedo chiquito. Y a veces somos así, caminamos en Dios, tenemos la oportunidad de tener la luz, tenemos la oportunidad de que la luz alumbre nuestras vidas, exponga nuestro pecado, de que la luz venga a nuestras vidas, pero es más cómodo no levantarme y prender la luz, me demoro menos. Ya como ya más o menos sé cómo es que se vive, pues decido vivir así y así hemos estado nosotros, viviendo como nos parece, viviendo como creemos que es correcto, no viviendo como a Dios le agrada y como Dios nos ha pedido este tiempo que vivamos. Cuando Cristo llega a mi vida, todo lo que yo soy se tiene que exponer, todo el pecado que hay en mí se tiene que exponer. Por eso a veces, y tenemos que empezar a confrontarnos, porque hay cosas que de pronto otros ven en mí que yo no veo. Necesitamos la luz para que abra nuestros ojos, ¿no? Para que pueda ser expuesto el pecado que hay en nosotros y podamos permitir la obra de Cristo. Pablo está exhortándonos, ¿no? A que despierten de una condición peligrosa que ellos están viviendo, ¿no? Él les está diciendo, los días son malos. Él les está diciendo, hay días malos y tienen que despertar. Él les está insistiendo con urgencia, ¿no? A que se den cuenta de que es el momento, de que si no lo hacen ahora, tal vez después ya es tarde. Y es algo que Dios nos está hablando y a través del libro de Esther lo podemos ver también, ¿no? Dios con una urgencia le dice, levántate, este es el tiempo, Mardoqueo, ¿no? A través de Mardoqueo Dios va y confronta a Esther diciéndole, es ahora. Porque si no vas ahora, van a matar no solamente a los judíos, te van a matar a ti y a tu casa. Y así está el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, este es el tiempo de despertar, es ahora, es con urgencia porque los tiempos son malos. Y así mismo Dios nos está hablando a nosotros hoy. ¿Qué hace Dios para que éste reaccione? Permite una circunstancia difícil. Hermanos, no permitamos circunstancias difíciles en nuestra vida para que tengamos que ser despertados, porque Dios nos va a despertar, porque el más interesado en que nos despertemos es Él, porque Él quiere que su propósito se cumpla, porque Él quiere que tu casa sea preservada, porque Él quiere que tú te levantes como Él te ha visto. Pero ¿por qué esperar? Si Él nos está diciendo hoy, despiértese, sacúdase y levántese. Hemos estado, y yo he notado acá, hemos estado así como iglesia, con la luz, pero no en la luz. Y así hemos estado nosotros, en la luz, con la luz, pero no en la luz. Cerca de la luz, pero no viviendo en la luz. Y es muy diferente estar cerca a la luz y no viviendo en la luz. Si yo prendo una linterna y me meto en la luz, pues voy a poder, sí, caminar, ¿no? Pero yo puedo estar cerca a la luz e ir por otro camino. Y así hemos estado tal vez nosotros, cerca a la luz, pero yendo por otro camino, lejos de la luz, no viviendo en la luz, ¿no?
nuestras familias, nuestros amigos, las personas que aparentemente están en tinieblas vienen a nosotros para que nosotros le alumbremos. Por eso nos llaman. Me está pasando esto, por favor, estoy viendo un tiempo difícil, no sé qué hacer. Dios aún ha despertado en ellos esa sed para que nos busquen. La pregunta es, ¿la luz está en ti para que también le puedas alumbrar? ¿O escasamente alumbra algunas áreas de tu vida porque no has querido meterte en totalidad? Una cosa es que yo esté acá, otra cosa es que yo decida meterme acá. No es lo mismo que ustedes ven. Tal vez si hay algo en mi cara, no lo ven desde acá, pero si me paro ahí lo van a ver todo. Porque así es, cuando yo me expongo a la luz del Señor, todo lo que yo soy tiene que ser iluminado. Y este tiempo, Dios aún ha querido levantar personas para que nosotros podamos darnos cuenta que si no permitimos la obra de Dios en nuestras vidas, no solamente nosotros vamos a perecer, ellos también. Usted y yo somos la oportunidad para muchos, para que vengan al Señor, para que se levanten y la obra de Dios sea hecha en sus vidas. Entonces necesitamos entender eso, ¿no? ¿Cómo reacciona? Porque Esther, Dios a través de una circunstancia la mueve, ¿no? Y hablábamos hace 8 días eso. ¿Cómo reacciona ella? ¿Cómo reacciona inicialmente frente a la situación que se está presentando, ¿no? Tapando, ¿no? Dijimos, ¿no? Ocultando, envía vestidos, ¿no? Está Mardoqueo vestido de cilicio, está Mardoqueo llorando, está Mardoqueo diciendo, exponiendo lo que está pasando, pero Esther saca de sus vestidos y le manda vestidos para tapar esa condición. Así hemos actuado usted y yo, queriendo tapar esas cosas que Dios quiere cambiar. Hemos traído excusas, hemos querido aparentar, hemos querido ocultar, todo está bien. Hablábamos con las mujeres, a veces somos así, ¿no? Cuando tenemos problemas en casa, un paseíto y se olvidó todo. Pero en realidad está ahí y Dios no quiere que sigamos tapando, Dios quiere que salga a la luz, Dios quiere que se exponga, no para evidenciar nuestras vidas y señalarnos, sino para que Él pueda sanar y restaurar y pueda limpiarnos. Por eso Dios quiere que hoy nosotros seamos conscientes que necesitamos permitir la obra de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. La condición peligrosa de la cual estaba hablándoles el apóstol Pablo no era fuera de la iglesia, porque aún hemos visto la historia de Esther y decíamos, uy, terrible, estaba pasando fuera, o sea, iban a matarlos a todos. Aún hoy miramos nuestra iglesia y decimos, terrible lo que está pasando afuera, pero Él no está hablándole a la iglesia que está afuera. Él no le está hablando a los perdidos, Él está hablando y está exponiendo la situación difícil que la iglesia como tal está viviendo, ¿no? Está confrontando la actitud que ellos tienen como cristianos. Y hoy Dios está confrontando la actitud que nosotros tenemos como cristianos, la indiferencia que hay en nuestro corazón. En Esther hubo indiferencia, yo estoy cómoda, no sé lo que pase con ellos, pero yo soy indiferente. Y hoy Dios confronta nuestra actitud indiferente, que no nos duele. Ni siquiera nos duele lo que está pasando en nuestra casa. Así de dormidos estamos, así de muertos estamos, ¿no? Yo alguna vez escuchaba un paro que decía, un muerto usted lo pellizca y no siente. Así debe estar nuestra carne, pero realmente nuestra carne está viva. Lo que está muerto es nuestro sentido espiritual, nuestra espiritualidad está dormida, que ni nos duele lo que nos pasa en nuestra casa. Nuestra casa está mal, lo vemos, pero no hacemos nada, no nos importa. No vamos delante del rey porque pensamos como Esther, de pronto si voy, perezco. Pues que perezcamos, ¿no? Así como ella tomó la decisión y dijo, que si perezco, que perezca, pero tengo que ir a por mi casa. Y a veces no nos hemos puesto en la tarea, hemos dicho, nos cuesta orar, nos es difícil leer la palabra. Miren, esta semana yo le decía a Vivi hoy, ¿cómo estuviste esta semana? Esta semana yo estuve muy animada, muy contenta en muchas cosas, me levanté a orar, cosa que les confieso me cuesta, pero me levanté ahora porque dije, Señor, es para este tiempo, 1 hora tal vez no, 2 horas tal vez no, 5, 10, así empezamos, 5, 10, 15, 20, un texto, 2 textos, pero así tenemos que empezar, tenemos que dar el primer paso para que Dios empiece a avivar en nosotros su espíritu, su presencia, para que lo que hay de Él en nosotros empiece a avivarse, porque ha estado dormido. Y así estaban ellos, estaba confrontando la manera, estaba denunciando la manera en la que ellos estaban viviendo, la manera en la que ellos vivían, estaba evidenciando su condición. Y hoy tú puedes ver cómo está tu condición, ¿estás dormido? ¿Estás muerto? ¿Estás medio despertando? ¿Estás resucitando? ¿Cómo estás tú viviendo? La condición, la manera en la que tú estás viviendo evidencia cómo está tu condición. ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Cómo es tu relación con los tuyos? ¿Cómo te comportas en casa, en el trabajo, en todas las áreas de tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? En eso puedes ver cómo está tu condición. La luz, cuando nos habla acá de la luz, es evidenciar que Cristo está en mi corazón. Y eso lo dejo ver en mi forma de vivir.
Yo no puedo decir Cristo está en mi corazón y vivir algo contrario, ¿no? Dios nos está llamando en este tiempo a que seamos una iglesia coherente, que haya coherencia en lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy aún creyendo, con lo que la obra que Dios ha hecho en mi vida. Pero hemos dicho, no, claro, yo sé palabra, yo conozco al Señor hace mucho tiempo, pero tu vida habla de eso, nuestras vidas hablan de eso. Eso fue algo en lo que Dios nos confrontó. Tuvimos un tiempo allá de confesar nuestros pecados, de hablar, de compartir aún con otras cuáles son nuestras luchas y cuál es nuestro pecado, porque a veces lo llamamos lucha, pero es nuestro pecado y tenemos que llamarlo por su nombre. Y para mí fue increíble ver cómo Dios habló en cosas que yo tal vez pensé que eso no importa, es pasajero, ¿no? El trabajo, mis jefes no son cristianos, ¿qué importa? Ellos no aman a Dios, ¿sí? Pero Dios este tiempo me ha confrontado en, tú amas a ti, es a quien estoy, a ellos no los estoy mirando, ellos que se comporten como quieran, pero tú cómo te estás comportando frente a ellos. Y eso es lo que estaba acá Pablo evidenciando. ¿Cómo es tu comportamiento? Porque tu comportamiento se ve si la obra de Cristo realmente se ha hecho o no en nuestro comportamiento, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de comportarnos. Realmente podemos evidenciar cómo Dios, cómo hemos permitido la obra de la luz en nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿En tinieblas o en luz? Era una pregunta que yo ponía. Y me hacía esa pregunta, ¿cómo estoy viviendo? ¿En tinieblas o en luz? Mi comportamiento me deja ver cómo yo estoy viviendo. Si estoy viviendo en la luz, conforme a la palabra tengo que vivir. Si estoy viviendo en tinieblas, pues voy en contra de la palabra. Lo que la palabra me dice que no haga, eso estoy haciendo. En eso estoy viviendo. Ay, pero es que son un poquito. Bueno, ese poquito de tinieblas puede empezar a llenar toda la casa y volverse toda la casa oscura. Yo puedo tener mi cama acá en la noche, por las cortinas todo esto súper oscuro. Yo puedo prender una luz, una pequeña luz, pero si yo la apago, esto queda en oscuridad total. Ese pecado, esa condición que nosotros estamos viendo puede llegar a apagar esa luz, esa pequeña luz que hemos tratado de avivar, pero que realmente necesitamos sacar las tinieblas para que todo pueda hacer luz en nosotros. Amén. Cuando yo permito la obra de Dios en mi vida, y no lo vamos a ver aquí en la palabra, eso tiene que producir un fruto. Cuando yo permito que la luz venga a mi vida, tiene que pasar algo en mi vida. Yo no puedo decir, Cristo está en mí, Cristo vive en mí, la obra de Dios está haciendo en mí y no haber frutos, ¿no? Si en la oscuridad yo prendo una linterna, pues se tiene que evidenciar algo, ¿sí? Es que la luz está resplandeciendo y las tinieblas tienen que salir. Y dice el versículo 9, y vamos a leer el versículo 9, dice, pues esa luz, está hablando de, bueno, leamos el 8, dice, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Está confrontándoles en su manera de vivir. Vivan como gente de luz, vivan como hijos de luz, vivan como esa simiente que ha salido, de ese que es luz. Así tienen que vivir, lo que les está diciendo. Dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Qué está produciendo lo que hay dentro de usted? ¿Lo agradable a Dios? ¿Lo que Dios puede mirar? ¿Por qué no queremos exponernos a la luz? Porque sabemos que hay cosas que no están bien en nosotros. Pero si permitimos, porque es que ni siquiera está diciendo que es algo que tú produzcas. Esa luz que está dentro de nosotros produce cosas rectas y buenas. Como cantábamos ahorita, todo te lo debo a ti. Señor, nos asombramos porque nada puede producirse de nosotros. Pero si permitimos que esa luz venga a nuestras vidas, va a haber un fruto, va a haber un producto. Y dice, solo produce, dice, ustedes, que está dentro de ustedes, produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Qué está produciendo? ¿Qué fruto estamos dando? Ahí sabemos realmente si la luz de Cristo está en nuestras vidas, si Cristo está viviendo en nosotros, ¿no? El apóstol le dice a la iglesia, despiértate, ¿no? Y viene en el versículo 14, dice, porque la luz hace todo visible, por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. La palabra despiértate tiene un significado y es levántate del sueño, estar sentado, cómodo, inactividad. Y busqué la palabra inactividad, que tiene que ver con inactividad, porque quería saber qué significaba eso. Y dice, dejar de hacer nada, algo inactivo. Y busqué los sinónimos de inactividad. Y dice, ocio, pereza, quietud, reposo, indolencia. Y así hemos estado, indolentes, ociosos, haciendo lo que no nos toca. Alguien ocioso es alguien que se ocupa, que pierde el tiempo. Con tal de ocuparse, cualquier cosa es buena. Y así hemos sido. Cualquier cosa es buena, con tal de hacer algo, hacemos cualquier cosa. Pereza, quietud,
en reposo, hemos estado, ¿no?, ahí hibernando, esperando que algo pase. Como cuando usted usa el computador y lo deja de usar y queda ahí hibernando. Así hemos estado, hibernando, esperando que algo pase en nuestras vidas sin entender lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Y así hemos estado viviendo nosotros, ¿no? Hemos estado en tinieblas, hibernando, sin tan siquiera notarlo. No nos hemos dado cuenta. Ha sido tan sutil que cuando yo leí esto me parecía increíble, porque en sus versiones tal vez lo dice diferente, pero el versículo 6 dice: no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. Y así hemos ido justificando. Así hemos estado, así, cuando estamos dormidos justificamos. No, pero es que tiene un sentido, que yo me comporte así tiene un sentido, porque es que Él lo provocó. Y a veces hemos sido así, ¿no? A veces yo digo, cuando yo peleo con mi esposo, porque peleamos también, yo digo, es que tú me sacaste la piedra, fuiste tú el que me lo provocó, fuiste tú. Y estamos haciendo, justificando nuestro pecado. Miren, aprendimos algo tan hermoso allá, y es cuando yo veo que Cristo está en mi esposo, yo no lo trataría igual, porque sería incapaz de tratar a Cristo como tal vez trato a mi esposo. Pero a veces trato a mi esposo como lo trato, porque primero, no he permitido la obra de Dios en mi vida, y segundo, me olvido que Dios también habita en Él, que Jesús habita en Él. Y si yo lo entendiera de esa manera, y para mí fue muy lindo entenderlo este fin de semana, cómo aún hemos irrespetado al Señor, porque el Señor habita en mi prójimo, cuando le hablamos de la manera en la que hablamos. Y me parece muy, muy tremendo como lo confronta acá. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. Y a veces vemos la desobediencia a Dios como algo, no importa, o sea, hoy sí, mañana no. A lo que tenemos que llamar lo que es como lo que realmente es pecado. Y está diciendo, despiértese, ¿no? Ya no vivan más en tinieblas. Cuando yo ponía aquí un ejemplo, y es cuando yo estoy durmiendo y alguien prende la luz, pues se supone que yo me tengo que despertar, ¿cierto? A no ser que tenga un sueño así súper profundo, normalmente, si alguien prende la luz, pues uno reacciona y se despierta, ¿no? Pero tal vez cuando tenemos ese sueño tan profundo, por más que la luz venga, ni lo notamos, ¿no? Seguimos durmiendo, y así hemos estado. Ha venido la luz, ha pasado cerca a nosotros la luz, ha querido alumbrarnos, pero hemos estado en ese sueño tan profundo que ni siquiera lo hemos notado y hemos dejado que pase. Hemos estado indiferentes y necesitamos despertarnos, ¿no? Aún decirle al Señor, Señor, si estoy en ese sueño tan profundo en este tiempo, por favor, pellízcanos para que nos despertemos, ¿no? Esto nos ha pasado, ¿no? Cristo ha venido a nuestras vidas para alumbrarnos, para que reaccionemos, para que despertemos, pero aún así seguimos igual, ¿no? También le dice el apóstol, levántate de los muertos. Y busqué la palabra levántate. Y la palabra levántate significa resucita. Y yo notaba acá algo, y es prácticamente lo que el apóstol le está diciendo es, párate, tú no estás muerto para que estés viviendo como los demás. Y eso es lo que Dios nos está diciendo, ya tú no estás muerto, porque la obra de Cristo ha venido a nuestras vidas. Ya no estás muerto para que estés haciéndote el muerto, ¿sí? Como el perrito que uno, muerto, sí, si hace el muerto, así hemos estado, como ese perrito, haciéndonos los muertos. Pero realmente es que tenemos que evidenciar así, para donde va Vicente va la gente, así hemos estado. Así, haciéndonos los muertos. Pero ¿de qué muertos está hablando la palabra acá? Porque les dice a él, levántate de los muertos. ¿De qué clase de muerte está hablando él? Porque pues yo a todos ustedes los veo vivos y usted también me ve vivo a mí. Pero ¿de qué muerte está hablando el Señor acá cuando nos confronta? Y vamos a ir a Efesios 2. Hay una hojita antes. Y vamos a ver lo que habla Efesios, vamos a leerlo del 2 al 5. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que niegan obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto de enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y yo leía esto y decía, tremendo, porque el apóstol lo que está exponiendo, lo que está manifestando, lo que los está exhortando, es una muerte espiritual. Como estamos vivos y todavía respiramos, pues
así estamos, ¿no? Cómodos. Y nuestras vidas pueden seguir así años y años y años, pero Dios está confrontándoles de una muerte espiritual. ¿Y cómo puede saber usted si está muerto espiritualmente? Aquí lo dice. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo. Y yo pensaba en esto y decía, bueno, Señor, ¿te desobedecí este tiempo? Sí, en cosas que tú me has pedido lo he hecho. Y aún tenemos que confrontarnos cómo estamos viviendo en nuestros muchos pecados, cómo vivíamos antes. No hemos permitido que nuestra pasada manera de vivir sea cambiada, seamos renovados. Estamos viviendo como antes, en eso tenemos que confrontarnos. Porque si decimos, hoy tal vez usted diga, no estoy viviendo como antes y ya he visto la libertad, gloria a Dios. Porque esto, como dice ahí, no es por usted, ni para que usted se gloríe, solamente el amor y la misericordia que ha hecho esa obra, que usted no era merecedor, ni yo era merecedor. Dios ha hecho la obra, pero la pregunta es, ¿hemos permitido que esa obra de Dios se haga? Porque si ha sido imposible, no ha sido porque Él no quiera, ha sido porque nosotros no la hemos permitido. Y hoy es el día y hoy es el tiempo para permitirlo. Estaban muertos en sus deseos. En eso estaban muertos, haciendo lo que ellos querían, como ellos querían, cuando ellos querían, en lo que a ellos les parecía, viviendo conforme al deseo y a la naturaleza de su carne. Ahí podemos ver, estoy viviendo de acuerdo a lo que yo quiero, como yo deseo, a lo que a mí me agrada, no haciendo lo que Dios me ha mandado. Ahí, eso trae muerte espiritual. Por eso los de afuera ni siquiera se dan cuenta de lo que están viviendo. Por eso nosotros, muchas veces, porque no vayamos afuera, nos damos cuenta cómo estamos viviendo, porque estamos muertos espiritualmente y necesitamos que Dios nos resucite, nos levante de entre los muertos. Dice el versículo, vamos a volver al 5:10. Dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine, porque la luz hace todo visible. Y yo veo algo muy lindo acá y es que si Cristo vive en mí, tengo que exponer todo lo que yo soy delante de Dios. No solamente una parte, todo, como lo decíamos anteriormente. Todo para que Él pueda ver si realmente está siendo coherente. Todo, mi todo tiene que ser expuesto delante de Dios. ¿Cómo estamos caminando? ¿De acuerdo a lo que Dios pide o de acuerdo a lo que yo quiero o lo que yo creo que Dios me pide? Porque así hemos estado tal vez confundidos, ¿no? Un poco confundidillos. Creo que esto es lo que Dios quiere para mi vida, pero realmente ¿es tu deseo? ¿Es lo que tú piensas que Dios quiere o es realmente lo que Dios te ha dicho que hagas y lo que Dios quiere para tu vida? Me parece muy lindo como lo dice el versículo y dice, averigüen bien lo que le agrada al Señor, sepan lo que es agradable. ¿Cómo podríamos averiguar qué es lo que Dios quiere? A través de la palabra. Es la única manera en la que podríamos averiguar qué es lo que a Él le agrada. Para yo poder saber qué le gusta a mi esposo, tuve que conocerlo, tuve que pasar tiempo con él, sé qué comida le gusta, cómo le gusta, cuánta sal le pongo, todo a través de conocerlo. Y la única manera de saber qué es lo que le agrada al Señor es conociéndolo. Y me parece muy lindo como le dice esta versión porque dice, averigüen. O sea, eso requiere un esfuerzo, ¿no? Una tarea. Cuando Martica le manda tareas a los niños, averigüen qué es, no sé, quién era el no sé qué de la historia de no sé qué. Pero ellos tienen que hacer una tarea, sentarse, leer, averiguar qué era. Y esa es la invitación que Dios nos está haciendo, averigüen lo que es agradable al Señor. Ya no viven pensando que eso es lo que le agradaba, no. Averigüen qué es lo que a Él le agrada para que podamos ponerlo por obra, ¿no? Vamos a la palabra, dejen de suponer y corroboren lo que Dios quiere. Eso es lo que les está diciendo en la palabra. Corroboren realmente qué es lo que a Él le agrada y empiezan a vivir de esa manera. El versículo 13 nos dice que va a exponer, ¿no? Que la luz expone todas las intenciones, ¿no? Y la intención es diferente a la acción. Una cosa es lo que yo hago, otra cosa es la intención, ¿sí? De hecho, hay algo que se diferencia en la aviación y es el error y la violación, ¿sí? La diferencia está en la intención. La violación, ya yo sé que está mal y lo hago, hay una intención de hacerlo. El error es me equivoqué, ¿no? Aquí aún Dios ve la intención, porque Dios contempla un todo de nosotros. Dios no solamente está mirando tus acciones, porque por fuera podemos estar actuando o tratando de actuar, o como hemos hablado muchas veces, intentando sacar peras de un árbol de manzanas. Tratamos de, me comporto bien, me callo, me voy al baño, respiro, salgo.
pero Dios quiere que no pongamos esos frutos, sino que se produzcan en nosotros. Y por eso Dios examina nuestras intenciones, ¿no? Que son diferentes a las acciones. No quiere decir que Él no vea nuestras acciones, porque a veces decimos, pues como ya todos me conocen así, pues que sepan que yo soy así y no voy a cambiar, ¿sí? Y no, a veces somos así, pero Dios quiere que cambiemos, pero para que cambien mis acciones, tienen que cambiar mis intenciones. Por eso tengo que permitir que la obra de Dios sea de adentro hacia afuera. Si yo permito que Dios ilumine mi vida por dentro, si mi corazón es expuesto, si la intención, si mi mente, si mis pensamientos son expuestos delante de Cristo, pues las conductas van a cambiar. Es así de sencillo. Cuando fuimos a la clase de los padres y el libro que estoy leyendo ahorita de los padres, habla de algo muy lindo y es como la importancia de ir al corazón de nuestros hijos más que a las conductas. Si yo voy al corazón de mi hijo, voy a cambiar la conducta. Pero como padres y como cristianos hemos querido cambiar nuestras conductas sin permitir que nuestro corazón sea sanado, restaurado, limpiado. Hemos querido cambiar las conductas y es algo errado. La conducta va a ser el fruto de que tú permitas la obra de Dios en tu corazón, esa obra que solamente es interna. Nadie más ve nuestro corazón, ¿no? Nadie sabe lo que hay en mi corazón. Yo puedo estar acá parada compartiendo algo y sí, la palabra muy lindo, pero nadie más conoce lo que hay en mi corazón sino Dios. Por eso yo tengo que exponerme voluntariamente y decir, Señor, aquí estoy. Ven con tu luz y saca lo que hay en mí, porque yo no quiero estar más lejos de Él, no quiero estar más dormida, no quiero estar muerta. Quiero empezar a caminar en lo que Dios me ha mandado. Dice el versículo 14 que la única manera en que despertemos es confrontándonos frente a Cristo. Dice el versículo 14, dice, porque la luz lo hace todo visible. Y esa es la manera en que tenemos que ir, ¿no? Exponiéndonos delante del Señor, confrontándonos frente a Cristo. Señor, este soy yo. Realmente esto soy yo, te necesito tu ayuda, necesito tu obra en mi vida. Es la única manera en la que vamos a despertar, permitiendo que Él examine nuestro corazón, permitiendo que esa luz venga y alumbre eso que ha estado oculto, que alumbre. Y como les decía ahorita, nunca, y la palabra creo que es tan amorosa que nunca lo va a hacer para sacar el pecado de la luz, para exponerte y humillarte y avergonzarte, ¿sí? Y señalarte. Eso lo hace Satanás. Aún te deja pecar, te mete en el pecado y luego, mírelo. ¿No era el cristiano? Eso es lo que ha hecho con la iglesia este tiempo. Los cristianos, los más ladrones, los más mentirosos, los más malos trabajadores, los más… ¿Por qué? Porque nos hemos dejado ahí. Dormidos hemos empezado a caminar en tinieblas. Y Él sí nos saca, sí nos saca la luz, pero no a la luz de Cristo, sino nos saca para exponernos y señalarnos. Pero el Señor no. El Señor lo hace para restaurarnos, limpiarnos, sanarnos y traernos a una vida nueva para que podamos vivir en el Espíritu como Él quiere. Amén. ¿De qué comodidad le está hablando Pablo? Y dice, ellos se habían acomodado a una conciencia que no les confrontaba. A esa comodidad les estaba hablando, porque a veces podemos pensar, bueno, cómodos en estas sillas no estamos, porque cómodas no son. Después de una hora ya estamos moviendo ahí porque ya de verdad son levemente incómodas. No nos está hablando de una comodidad física, nos está hablando de que nos hemos acomodado en una conciencia que no nos confronta. Vivamos así. Ya estamos acá en la iglesia, ya hicimos nuestra parte, ya sí, si los demás lo hacen, ¿por qué yo no? Igual, ¿qué más da? ¿Sí? Y así hemos estado, ¿no? Hemos pensado que está bien a tal punto de morir, ¿no? Hemos llegado a una muerte espiritual sin darnos cuenta. Y yo creo que la etapa es esa, nos dormimos, nos profundizamos, nos morimos. ¿En qué etapa estamos? Estamos dormidos, estamos dormidos, tenemos oportunidad de despertarnos. Y aun si estuviéramos muertos, Dios está dispuesto a resucitarnos hoy. Amén. Quiero que vayamos a Juan 3:20 y quiero que veamos por qué no nos acercamos a Cristo. Juan 3:20 nos habla de alguien chiquitico. Juan 3:20. El apóstol Pablo estaba exhortando a una iglesia que se conformó, que se acomodó y que no le gustaba la exhortación. No es fácil que nos digan, estás haciendo esto mal. No es fácil que la palabra, porque la palabra hace eso, ¿no? Es como un espejo. Usted se ve y dice, es todo lo que no estoy haciendo, necesito corregirlo en mi vida, necesito que esto cambie. ¿Por qué? Porque en el espejo usted se ve todas sus defectos, sus imperfecciones, ¿sí? Y las cosas que necesita corregir. Así es la palabra, así actúa en nosotros. Y él estaba confrontando esa conciencia que no quiere que le confronten. Y yo pensaba en algo y es,
con nosotros Dios ha sido bueno al confrontarnos y hemos aprendido que la confrontación cuando Dios nos exhorta es una señal de que nos ama, porque no quiere que sigamos igual. Entonces no podemos ser una iglesia que nos conformemos con sí, díganos mejor solo cosas bonitas, mejor morir engañados, ¿no? A veces hay un dicho que dice así, ¿no? Mejor morir engañado. Pues no, Dios nos dice mejor no. Están muriéndose engañados. Mejor que nos exponga la luz, que nos diga la verdad, que nos duela, nos pongamos rojitos, pero que tengamos vida. Dice Juan 3:20, dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. ¿Por qué no nos hemos expuesto a la luz? ¿Por qué no hemos permitido que la palabra de Dios nos confronte? Porque no queremos cambiar, porque no queremos soltar ese pecado o esas cosas o esos malos hábitos o esas malas conductas o esas malas costumbres, llámelo como usted quiera. No queremos soltar lo que a Dios le desagrada de nuestras vidas, no queremos permitir que su obra se haga. Pero acá dice, pero los que están haciendo lo correcto, pues acérquense a la luz, ¿sí? Y que finalmente lo que están haciendo es lo que Dios quiere. Ojalá que podamos decir, yo estoy haciendo lo que Dios quiere, que a donde quiera que yo esté, la luz puede alumbrarme y no va a encontrar algo en mí que desagrade al Señor. Que hoy podamos ser esos que le digamos al Señor, queremos vivir, queremos agradarte correctamente. Porque a veces pensamos, y esa es la conciencia que está confrontando el apóstol, no matamos, no robamos, no violamos, esos que violan terrible, pero hacemos otras cosas que a Dios desagradan. ¿Sí? Ya no somos practicantes de esos pecados visibles, pero somos practicantes de esos pecados invisibles que finalmente también desagradan el corazón de Dios. No hay mentiras pequeñas, hay mentiras y punto, y así ni blancas, tenemos que ser confrontados en eso. Romanos 12:2 nos habla de que no imitemos, ¿no?, las conductas de este mundo, y es lo que el apóstol está confrontando a la iglesia, no al mundo. Dice, no se amolden, no imiten las conductas. ¿Qué dice Romanos 12:2? Que nos hemos amoldado, ¿no? Y Amparo nos lo explicaba de una manera muy particular en el retiro de mujeres, que no se olvidó. Nos hemos acomodado, como la plastilina, ¿no? Como esos moldes que traen para los niños ahora, que con esa plastilina hace lo que sea. Métalo en el molde y se acabó. Y así hemos sido, maleables, ¿no? Moldeables. Vamos, aquí tengo que ser así, así me comporto acá. Si en la iglesia tengo que ser así, así. Si en la casa puedo ser así, me comporto. No, seamos uno solo delante del Señor. Seamos coherentes con nuestra manera de vivir. Dice Romanos 12:2. ¿Romanos 12:2 les dije? Sí, señor. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y era lo que hablábamos. Averigüen, investiguen qué es lo que a Dios le agrada. ¿Cómo? No imitando las conductas, no siguiendo las costumbres, sino permitiendo que Él haga la obra, ¿no? Para que aprendamos a conocer, dice ahí, ¿no?, que Él cambie nuestra manera de pensar, que su obra sea interna, para que lo externo cambie. ¿Para qué? Para que podamos aprender cuál es la voluntad de Dios, porque hemos caminado de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestra manera, pero es tiempo de que ya no sigamos amoldándonos ni caminando como nosotros creemos, ¿no? ¿Cómo son nuestras casas? ¿Como Dios lo dice en su palabra o como el mundo nos lo ha enseñado? ¿Cómo manejamos nuestras finanzas? Ya tuvimos una discusión de finanzas en el retiro. Y no la manejamos como dice la pastora, no la manejamos como dicen las hermanas mayores, no lo manejamos como lo dice el amigo, lo manejamos como dice la palabra. Pero hemos investigado qué dice la palabra acerca de las finanzas, cómo quiere que nosotros como hijos de Dios llevemos las finanzas, cómo quiere Dios que yo me comporte como mamá, qué Dios quiere, porque el mundo nos dice una cosa, pero ¿qué nos dice Dios? Dios nos está diciendo este tiempo, despierten, ya no actúen más como el mundo lo enseña, actúen como mi palabra lo dice. Por eso es tan necesario que vayamos a la palabra, ¿no? Cómo hablamos, cómo nos comportamos, ¿no? Cómo estamos criando y educando a nuestros hijos, qué les estamos enseñando. Vivan fácilmente, chéveremente, como el mundo nos lo dice, o aún no es fácil. Levantar niños en esta época no es fácil, pero no es imposible. Levantar niños, si nos los dio, Él tendrá que ayudarnos también a levantarnos. En el versículo 15, Él hace una advertencia, tengan cuidado. Y vamos a ver qué dice el versículo 15 de Efesios 5. Él les hace una advertencia, y es la advertencia que hoy Dios nos quiere hacer. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven
A Dios le importa cómo vives. Yo siempre pensé que a Dios le importaba que yo fuera los domingos, que no dijera groserías, que bueno, ya no bailara, que ya no escuchara música secular. Pensé que eso le importaba, pero jamás que le importara mi vida por completo, que estudiar, con quién meterme, qué trabajo tener, qué hacer con el dinero, si podía salir, si no podía salir. Jamás pensé eso. Yo, de hecho, siempre estuve acostumbrada, trabajaba fin de semana, Nueva York, compraba ropa, volvía. Jamás le pregunté a Dios, porque siempre pensé que a Él no le importaba mi manera de vivir. Y aquí dice algo, tengan cuidado de cómo viven, porque a Dios le importa cómo tú vives. En todo momento, en el carro, en la casa, en el baño, cuando estás solo, cuando estás acompañado, todo tu diario vivir, Él está interesado en eso. Tengan cuidado con su diario vivir. Y vamos a ver los puntos que Él nos señala a partir del versículo 15. Dice, no vivan como necios, sino como sabios. Y es el primer llamado que Dios nos hace este tiempo para que despertemos. No vivan como necios, sino como sabios. ¿Y quién es una persona necia? Busqué quién era una persona necia y dice, es una persona que insiste en sus propios errores. Es una persona que se aferra a posturas equivocadas. Y así hemos estado. Es que yo creo que es así, es que así tiene que ser, es que yo nunca voy a cambiar, es que esta es mi manera de pensar, es que toda la vida lo he hecho así, es que. Y lo increíble es que dice, persona que insiste en sus propios errores. O sea, cuando uno erra, ¿sí se dice así? Cuando uno erra, pues tiene que tener una consecuencia, pero es una persona que ni siquiera aprende con las consecuencias. Podemos ver que nuestra casa está pereciendo, pero no queremos cambiar, que perezca, sin darnos cuenta que aún en esa casa vamos a perecer nosotros mismos, ¿no? Si yo voy en una lancha y el motor está dañado y no lo arreglo y tiene huecos, pues tengo que arreglarlo. Pero si yo monto mi casa ahí adelante, no solo se va a ahogar mi casa, me voy a ahogar yo con ellos. Entonces, aún a pesar de eso, seguimos insistiendo, tenemos que navegar hasta que nos ahoguemos. Vamos a esperar hasta que pase algo así. El Señor nos dice, no viviendo como necios. Es la primera cosa que Dios nos manda en este día. Dice, aprovechen el tiempo, que eso me pareció muy lindo, ¿no? Dicen, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Saquen provecho. Estamos viendo cómo lo hace el mundo, nosotros no los juzgamos, no los señalamos. Sacamos provecho de este tiempo difícil. Señor, hay un tiempo difícil de economía en mi casa, ¿qué provecho tengo? Hay un tiempo difícil en mi salud, ¿qué provecho hay en esto? Lo hablábamos con Verónica, cómo ha aprendido, cómo un Dios ha tocado su salud para preservarla, para enseñarla. Eso es aprender a aprovechar los tiempos malos, los tiempos difíciles, sacarle provecho. Aprovechen el tiempo, ¿no? Es ahora, no después. Nos está diciendo, aprovechen este tiempo. El llamado que Dios nos está haciendo hoy, ¿no? Lo tercero que dice es, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Y eso es lo tercero que Dios nos dice, entendiendo lo que Dios quiere que yo haga. No actuando sin pensar, no actuando por reacción, no actuando por intención, porque eso es algo que también nos ha matado. Uno reacciona y después digo, que eso nos pasa mucho a las mujeres y lo hablamos allá. Reacciono y después digo, ay, ¿por qué abrí la boca? Sí, a veces nos tiramos los domingos, yo me he tirado muchos domingos. Reacciono y después quiero pedir perdón y ya mi esposa dice, no, ya no vamos, ya no hay comida, ya no hay nada, nos quedamos acá y yo quería, ya no hay nada que hacer, porque actuamos por reacción, pero también actuamos por intención. Yo tenía una buena intención, yo pensé, yo quería, mi intención era buena. Dios no quiere que actuemos por intención, Dios quiere que actuemos entendiendo lo que Él quiere que hagamos. ¿Y cómo se abrir nuestro entendimiento? A través de la palabra. Es la única manera en la que vamos a poder abrir nuestro entendimiento. Y después dicen, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Y eso me pareció increíble, ¿no? Dejemos de estar tomando eso que no. A esa iglesia le gustaba la cola y pola. Nos está diciendo eso, no gasten su vida, cuando una persona se emborracha, vive sin saber, no es cuerdo, no es coherente, no es sobrio. Dejen de vivir de esa manera, ¿sí? Por el contrario, dice, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y es la cuarta cosa que Dios nos dice. Este es tiempo de llenarnos del Espíritu Santo. Este es tiempo de permitir la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, de llenarnos de Él. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar en nuestras debilidades. Él nos va a confrontar cuando nos equivoquemos. Él es quien nos va a redarguir. Él es quien nos va a decir, está bien, eso que le llamamos conciencia se llama Espíritu Santo. Estás mal. ¿Sí? Pero si yo estoy muerto y dormido, ahí sí, el Espíritu Santo no va a poder estar ahí.
Necesitamos este tiempo de eso, ser llenos, ya no vivir más a nuestra manera, sino ser llenos del Espíritu Santo. Esther tuvo que entender a qué Dios le había llamado, ¿no? Y que Dios le había llamado a vivir de una manera diferente. Y Esther representa esa iglesia, ¿no? Que anhela cumplir el propósito de Dios, ya no vivir para sí misma. Esa iglesia que es despertada y decide tomar esa decisión de caminar y que se cumpla el propósito. Esa iglesia que entiende el tiempo de levantarse y vivir de una manera diferente. Y Dios quiere que seamos como esa Esther que se despertó. Esa Esther que aprendió, esa Esther que se equivocó, que reconoció, pero que aprendió. Y Dios quiere que seamos esa iglesia que, aun cuando Pablo nos está confrontando también a nosotros, aun cuando hoy el Señor nos está confrontando en cuanto a nuestra manera de vivir, no digamos, sí, esa soy yo, sino que digamos, Señor, esas somos nosotros, pero necesitamos tu luz. Esos somos nosotros, pero necesitamos tu obra en nuestras vidas para que Él pueda ocupar el lugar y podamos ser lo que Dios siempre ha esperado de nosotros, ¿no? Una iglesia que no se conforma con un lugar o con una posición, sino que quiere marchar, que quiere continuar, que quiere avanzar. La única manera de avanzar es con la luz. ¿Vamos a estar entre tinieblas? Pero no vamos a ser parte de esas tinieblas, vamos a ser esa luz que va caminando y encendiendo a otros. No necesitamos ser luz, no solamente para nosotros mismos alumbrarnos, sino necesitamos ser luz para aún alumbrar a esos otros que están afuera esperando que esa luz salga. Pero si usted y yo como iglesia hoy no entendemos, no necesitamos llenar esta iglesia de gente, necesitamos empezar nosotros por permitir la obra de Dios en nuestras vidas, y eso va a provocar que otros quieran venir. ¿Por qué no hemos podido traer otras personas? Porque la obra de Dios no la hemos permitido en nuestros corazones. Cuando usted y yo permitamos la obra de Dios en nuestras vidas, otros van a querer saber qué fue lo que encendió en nosotros, qué fue esa luz que nos hizo cambiar, que trajo una conversión real y genuina. Amén. Y es la confrontación que Dios nos hace. Sé que la palabra es corta, pero vayamos a casa pensando, Dios, ¿qué nos estás hablando a nosotros? ¿Qué conductas estamos teniendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo en la luz? ¿Estamos viviendo como hijos de luz? ¿O estamos viviendo con algunos hijos de luz, sin ser hijos de luz? Que no seamos más adoptados, que seamos hijos, ¿sí? Que no vivamos más como adoptados, haciendo parte de y no siendo de. Amén, amén. Vamos a orar. Yo le pido que usted ponga su mano en su corazón. Señor, y tú nos has hablado, Dios. Tu palabra finalmente es la que va al espíritu y confronta, Dios. Las muchas palabras no convencen, Señor. Ni el don, Señor, ni qué tan lindo lo digamos. Es tu palabra, Señor, la que entra a nuestro corazón, Señor, y actúa, Señor. Tu palabra dice que es como una espada, Señor Dios, que es de doble filo, Señor, que entra y separa, Señor, que corta, Señor. Hoy yo te pido que tu palabra, Señor Dios, sea, Señor Dios, en nuestros corazones rompiendo, Señor Dios, todo aquello que ha impedido, Dios, que tu luz se pueda establecer. Tú eres la luz, nos lo enseña tu palabra, Señor. La obra tuya en nuestras vidas, tu obra en nuestros corazones, esa es la luz, Señor, que no podemos esconder, que no podemos apagar, Señor. Pero Padre, hoy podemos ver nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestras conductas. Y lo único que nos deja ver, Señor Dios, es que como iglesia, Dios, hemos estado dormidos, Dios. Hemos estado tal vez muertos, Dios. Pero lo lindo, Señor Dios, de tu palabra, Señor, y de acercarnos a ti, es que tú nos quieres despertar. Hoy tú no nos confrontas diciéndonos dormidos, muertos, quédense así. Sino nos dicen dormidos, despiértese. Muertos, resuciten. ¿Y quién más nos puede resucitar si no eres tú, Señor? Tu luz puede hacer en nosotros lo que nosotros no hemos podido hacer. Y hoy te decimos, Señor, perdónanos, Dios, porque no hemos vivido como cristianos, Señor. No hemos vivido como corresponde, Señor. Nos hemos amoldado a este mundo, Señor. Y hoy hemos mirado con desprecio, Señor Dios, a los que están afuera diciendo, están en tinieblas. Pero hoy tú confrontas a tu iglesia diciendo, están en tinieblas, siguen viviendo en tinieblas. Aun cuando yo quería sacarlos de la muerte, aun cuando yo quería levantarlos del pecado, han querido seguir viviendo de la misma manera. Perdónanos, Señor, porque aun cuando hemos estado cerca a ti y tú has querido alumbrarnos, no hemos permitido que tu luz venga y alumbre, Señor, nuestros corazones. Y tu palabra lo decía en Juan, no nos acercamos, Dios, porque al acercarnos sabemos que tú expondrás nuestro pecado, lo sacarás a la luz. Pero hoy te decimos, ven y saca nuestro pecado a la luz, Señor. Porque sabemos que en tu amor, Señor Dios, tu palabra nos lo dice, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, tú nos perdonas, Señor. Por eso hoy nos dices, saca tu pecado.
Saca tu pecado, tu manera de vivir y apártate de ella. Porque tal vez hoy decimos, bueno, a la final todos saben que yo soy así. Aparentemente estamos exponiendo nuestro pecado. Pero tú nos dices que si nos apartamos alcanzaremos misericordia. Misericordia para ser libres, misericordia para ser renovados, misericordia, Dios, para que, Padre, tú puedas vivir en nosotros. Ese es nuestro mayor regalo, esa es tu mayor obra en nuestras vidas, que tú habites en nosotros, Señor. Pero, Padre, tu palabra también nos enseñas, Dios, que tú no habitas donde hay tinieblas, que tú no puedes estar donde hay oscuridad. Padre, queremos, Dios, que tu luz venga, Señor, y eche fuera las tinieblas que hay en nosotros. Que tu luz venga y nos exponga, Señor, exponga nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de vivir, Señor. Tú nos has hablado en este día, Señor, que cuidemos nuestra manera de vivir, Señor, porque para ti es importante cómo caminamos, Dios. Para ti es importante cómo nos comportamos. A ti no te basta que vengamos. Tú nos lo has enseñado este tiempo los jueves, Señor. Ni siquiera nos pides que nos relacionemos contigo antes de arreglar nuestra situación con nuestros hermanos. No desconoces que somos débiles. Por eso aún nos dices, Dios, que en nuestra debilidad tú te haces fuerte, Señor. No podemos ser fuertes por nosotros mismos. Tú te haces fuerte en nosotros. Tú no desconoces que somos débiles, que aún, Señor, estamos en este estuche de carne, Señor. Pero, Padre, Señor, tú nos has querido dar vida nueva y no la hemos querido aceptar, Señor. No hemos querido reconocer que necesitamos tu obra viva en nosotros. Por eso yo te pido en esta hora, Señor, aviva, Señor, tu fuego en nosotros. Aviva tu luz en nosotros, Señor, porque ya tú has venido a rescatarnos. No somos nuevos. Hoy no podemos decir, es la primera vez que venimos. No, Señor, tu palabra ya nos ha confrontado, Señor. Pero hoy reconocemos que hemos sido duros de corazón, Señor, y no hemos permitido que tu palabra cumpla el efecto con la cual la has enviado. Nos llevas mucho tiempo hablando, Señor, de lo indiferentes que somos. Eso nos dijiste en el retiro de mujeres. Me han tratado con indiferencia, como Basti lo hizo, con indiferencia. Así hemos sido, Señor, perdónanos, Dios, porque hemos sido indiferentes a lo que tú has querido hacer en esta casa. Hoy lloramos por esta casa. Tú nos llamas como Esther a entender que nos has puesto en un lugar especial, para un tiempo especial, Señor. No porque seamos especiales, sino porque tú nos haces especiales, Dios. Tu luz, Señor, que ha alumbrado nuestras casas, no solamente nos quiere alumbrar a nosotros, quiere alumbrar a otros, Dios. Y hemos sido egoístas al querer esconder, Señor Dios, esa luz, Dios. Bajo nuestros pecados, Dios, hemos querido apagarla. Y aún muchos de nosotros, hoy tenemos que reconocer que estamos muertos, Dios, en nuestros deseos, en nuestras pasiones, en nuestro gusto, Señor. Nos hemos acomodado, nos hemos dejado engañar, Señor, justificando nuestros pecados. Pero ya no queremos justificar más nuestra condición, ya no queremos tapar más, Dios, ya no queremos disimular más. Hoy exponemos delante de ti lo que somos y te pedimos ayuda, Señor. Clamamos auxilio, Señor. Ven con tu luz, ven y expon tu luz. Queremos ser esos hijos de luz, Señor. Pero ¿cómo ser algo, Señor? ¿Cómo ser hijos sin ser engendrados, Dios? Ay, Señor, necesitamos ser engendrados de la luz, de ti, Señor. Necesitamos tener un nuevo nacimiento, Señor, para que tu luz sea manifiesta en nuestras vidas, para que tu obra sea manifiesta en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios, a no ser más necios, Dios, a no vivir más neciamente, Señor. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, Señor. Cada día es una nueva oportunidad para buscarte, para preguntarte, para consultarte, Señor. Ayúdanos a entender, Señor Dios, lo que tú quieres que hagamos, Dios. No queremos actuar más por intenciones, no queremos actuar más por reacciones, queremos actuar entendiendo. Por eso te pedimos, renueva nuestro entendimiento, renueva nuestras mentes, Dios, para que así, como dice Romanos, podamos entender tu voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta, Señor. Te damos gracias en esta tarde, Señor, te bendecimos por tu palabra. Llévanos a casa, confróntanos, Espíritu Santo, que en este tiempo podamos ser llenos, Dios, de tu Espíritu, Señor, para que tu Espíritu Santo haga esa obra, Señor, que en nosotros, Dios, hasta el día de hoy ha sido imposible. Señor, haz tu obra en nosotros, Espíritu Santo, confronta nuestras vidas, redargúyenos de pecado, Señor, vuélvenos a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a caminar como es agradable al Padre, Señor. Háblanos, revela nuestras vidas, expon con tu luz eso que nadie más ve, Señor. Yo puedo decir, Señor, que en este tiempo, Señor, tú has venido, Señor,
alumbrar eso que tal vez otros veían de mí, pero yo no, Señor. Esos pecados, Dios, que tal vez no les llamamos pecados y que nosotros mismos nos hemos engañado diciendo son debilidades. Señor, ayúdanos a exponer nuestro pecado delante de ti, Señor, para que tú, Señor, nos cambies, nos ayudes como señal de necesidad, Señor. Así exponemos nuestra vida hoy. Te necesitamos, Dios. Es a ti a quien necesitamos, tu obra viva en nosotros, Dios. Padre, que esa luz que proviene de ti, Señor, haga la obra en nosotros, Dios. Produzca, Señor, cosas buenas, rectas y verdaderas, como lo dice tu palabra, Señor. Que esa luz, Dios mío, que eres tú, Señor Dios, sea en nuestros corazones, Señor. Allí, Señor Dios, levantando, Señor, eso que tú tanto has soñado, Señor. Quitando la oscuridad, Señor. Quitando, Señor Dios mío, Padre Santo, la falta de conocimiento. Permítenos conocerte, Señor, en este tiempo. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, Señor. Despiértanos, Dios. Haznos sensibles a tu voluntad, Señor. Trae discernimiento, Señor Dios, a nuestras vidas, Padre. Que como casa, Señor, nos levantemos, Dios. Porque, Padre, aquí no se trata de que uno solo se levante. Que nos levantemos como casa, Señor, a hacer lo que tú has mandado, lo que tú has pedido, Señor. ¿Qué es lo que quieres? Dios, danos entendimiento para saber qué es lo que quieres, Dios. Yo misma he podido ver cómo nos llamas a otra etapa, Señor. Nos has traído, nos has cimentado, aún nos has dado un lugar, Señor Dios, para levantar tu nombre. Pero ¿qué viene ahora, Señor? Que tu luz en este tiempo nos alumbre, Señor, para saber qué es lo que tú quieres ahora de cada uno de nosotros, Dios. Así como levantaste y como despertaste el espíritu de Zorobabel, ven y despierta, Señor, el espíritu de cada uno de nosotros. Necesitamos tu despertar. Ven, Señor, levántanos de los muertos. Si estamos muertos, Dios, ven, Señor, levántanos de los muertos. Resucítanos, Dios, para que podamos, Dios mío, caminar contigo, Señor. Porque tú no caminas con muertos, porque un muerto no camina. Pero queremos estar vivos para caminar de tu mano, Señor, hacia tu propósito, hacia tu voluntad, Señor. Yo te bendigo y bendigo a mis hermanos, Señor. Que esta palabra, Señor, confronte, Señor, nuestras maneras de actuar, Señor. Que cuando en casa yo como mujer vaya a gritar, recuerde esta palabra, Señor, que confronta mi corazón, Señor. Que me recuerde que en mi casa no debe haber gritería, ni altanería, ni orgullo, Señor. Antes bien, Señor, que vaya y me humille delante de ti pidiendo tu ayuda. Ayúdanos a recordar cómo debemos vivir, cómo es agradable para ti que vivamos. Tú nos dijiste hoy, Señor, tengan cuidado de cómo viven. Que vayamos a casa, Señor, teniendo cuidado de cómo vivimos, de cómo hablamos, de cómo nos comportamos, de qué escuchamos, de qué miramos, de qué hacemos, Señor. Te bendecimos por tu palabra, Señor, te damos gracias, Dios. Que esta semana podamos, Dios mío, volver a estudiar esta palabra y tú nos hables más y más. Porque tu palabra es rica, Señor, y es la única que nos podrá nutrir, Señor. Por eso ven y nutre, Señor, nuestro espíritu, Señor. Te damos gracias, te bendecimos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén.